Que Dios les bendiga a todos mis queridos amigos. Yo quiero compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas. Y les pido por favor que estemos atentos hasta el final. Yo quiero tomar como referencia un texto que está en un libro que se llama Romanos, en el capítulo 10, o sea, número grande 10, y en el número chiquito 17. Y dice, la fe viene por oír, y oír la palabra de Dios. ¿Y por qué tomo como referencia este texto? Porque hoy quiero hablar de la fe que se puede producir en nosotros. Primero que todo, ¿qué es fe? Fe es estar seguros de algo, pero de algo que no estamos viendo, algo que está por venir y nosotros estamos seguros de que eso vendrá. Ahora, eso no es tan fácil como se dice. Mire, la fe, durante mucho tiempo hemos hablado de ella, pero no es tan sencillo. Yo me atrevo a decir que la fe es un poder que toma nuestra vida para llevarnos a creer, a estar seguros de algo que no estamos viendo con nuestros ojos físicos. ¿Sabe? También la palabra fe significa escuchar y obedecer. Eso no es fácil, porque cuando lo que yo estoy escuchando muchas veces es difícil de obedecer, yo lo escucho, quizá en algún momento deseo obedecer, quizás en algún otro momento prometo obedecer, pero pasar de las promesas, de las palabras a los hechos, no siempre es fácil. Yo sé que usted en su vida debe haber escuchado personas que viven diciendo que van a hacer esto, que van a hacer aquello, pero usted nunca ve que ponen el primer ladrillo, no ve que dan el primer paso en aquella dirección. Dice por allá un proverbio chino que todo viaje de 3.000 kilómetros comienza con un paso. Pues claro, todo lo que nosotros en algún momento deseamos o planeamos hacer comienza por algo. No decimos vamos a hacer una casa y ya mañana la casa está terminada. Claro que no. Primero hay una planificación, un presupuesto, a ver si contamos con el dinero. Pero después cuando vamos ya a entrar en materia, no empezamos a colocar columnas o blocks. No, claro que no. Empezamos a tomar medidas, a cavar zanjas, la dirección correcta, de qué lado va a llevar las ventanas, la puerta. Todo tiene un inicio. Y volviendo al tema de nosotros, que es la búsqueda del Señor Jesucristo, algo que se hace por fe, yo quiero volver al texto que hemos leído o al texto que yo he recitado, que es Romanos capítulo 10, verso 17. Y dice, la fe, aquel poder del que yo les hablé, viene por oír. ¿Y oír qué cosa? No está hablando de oír las noticias o de oír un cuento, por oír la palabra de Dios. Voy a decirlo de otra manera. Quien produce la fe en nuestro corazón es Dios. La Biblia dice que Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué está diciendo aquí? Que Él es el que crea la fe en nosotros y nuestra fe, la que Él nos produjo, nos va a llevar a Él. O sea, la finalidad de la fe es llevarnos completamente a Él. Ahora, ¿y entonces por qué no la crea en ti o en mí? Porque hay un primer paso que yo doy cuando aún no tengo fe y es acercarme a Él a escuchar la palabra. ¿Y cómo que me acercarme a Él a escuchar la palabra? Hay unos lugares establecidos donde se predica la palabra de Dios, que conocemos en nuestro vocabulario común como iglesias, o también podemos llamar locales de reunión o puntos de reunión de la iglesia. En esos lugares se predica la palabra entre 2 y 4 y 5 veces por semana. Nosotros tenemos unos días establecidos en los que predicamos la palabra en nuestros diferentes locales de reunión. ¿Cuál palabra? No la palabra nuestra, sino la palabra de Dios. Y volviendo al texto con el que comenzamos, si aquí se predica la palabra de Dios, en cada local de reunión se predica la palabra de Dios y dice que la fe viene por oír la palabra de Dios, creo que ya es obvio lo que viene, ¿verdad? Si yo en algún momento quiero caminar con Dios y quiero entregarle verdaderamente mi vida, yo debo dar el primer paso en pro de conseguir aquello. ¿Y cuál sería el primer paso? Ir a los lugares
donde se predica la palabra de Dios, donde yo pueda escucharla, para que en mí Dios coloque fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios no está pretendiendo que yo tenga fe porque sí, de la nada. Dios quiere que yo tome una decisión en pro de acercarme a Él, y es congregarme, ir a los lugares donde se predica la palabra frecuentemente. Es más, ojalá pudiera ir todos los días que hay culto en ese lugar que yo elegí o que Dios me mostró, o que está cerca de mi casa donde se predica la palabra de Dios. Ojalá pudiera ir a todos los cultos. ¿Por qué? Porque entre más escuche, hay más probabilidad o mayor rapidez, por decirlo así, de que nazca en nosotros aquella fe que Dios quiere que tengamos. Y ya con esa fe podamos avanzar de mejor manera. O sea que inicialmente nosotros somos como unos bebés cuando empezamos a buscar a Dios. Empezamos como a tantear el terreno poco a poco, a ir escuchando, ahí escuchando. Y después notamos que aquella persona que llegó solamente escuchando, que de vez en cuando, que a veces se distraía, que esa persona ya empezó a atender a la palabra de Dios. Aquella persona empezó a tener unos cambios en su vida, a alejarse progresivamente del pecado, porque empezó a nacer fe, empezó a depositarse en su corazón el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo cambia la vida de cualquier ser humano, sin importar en qué hueco lo ha metido el diablo o en qué hueco se ha metido él mismo, porque todos tenemos como grados de profundidad en el lodo del pecado. Hay personas que ya están allá en el fondo, pero no importa qué grado de profundidad en el lodo, en el barro del pecado tenemos. Si nosotros tomamos aquella decisión de acercarnos al Señor Jesucristo y de empezar a escuchar su palabra, Dios empezará a depositar en nosotros aquella fe que necesitamos para entregarnos por completo a Él y para apartarnos del pecado, gracias a la presencia del Espíritu Santo. Así que en esta hora parece que el mensaje ya ha sido claro. Toma la decisión de congregarte. Es hora de pasar del deseo a la acción. Es hora de pasar de las palabras a los hechos. Quizás en algún momento dices, yo me voy a entregar a Dios algún día. Yo quisiera buscar de Dios. Yo quisiera ser cristiana, yo quisiera ser cristiano. Yo quisiera ser amigo o amiga de Dios. Pues toma la decisión. No vas a ser amigo de Dios mañana, pero para llegar al finalizar de tu viaje, tienes que comenzar con el primer paso. Y el primer paso es, empieza a escuchar la palabra de Dios todas las veces que te sea posible. Empieza, oblígate, esfuérzate. El resto lo hace Dios. Que el Señor te bendiga.